Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para segundo grado de secundaria. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 9 del segundo trimestre y en esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar es sumamente interesante, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante atención y que apuntes las ideas fundamentales de la clase. El tema que vamos a desarrollar es la novela. ¿Qué es? ¿Qué características presenta? ¿Cuál ha sido el cambio que ha presentado esta novela, la novela durante la historia? Quizás alguna vez nosotros hemos leído una novela, claro que sí. Mira la imagen. Tú estás observando ahí en el stand, en el librero, tres producciones literarias, ¿verdad? Correcto. Esas obras literarias son novelas cuyas novelas ya las hemos leído. Pero el día de hoy vamos a ver todo con referencia a este tema sumamente interesante. Hay que recordar que este tema también nos va a permitir conocer un poco más de la literatura del Renacimiento y del Barroco. Recordamos también que luego vamos a tener que leer una producción literaria de aquel tiempo. ¿Cuál es? Muy bien, con el transcurso de los días vas a saber. Continuamos. Vamos a empezar con la definición de la novela. Dice, la novela es un relato largo escrito en prosa, donde se relatan múltiples acciones. Es de las más complejas y preponderantes de las formas de expresión literaria moderna. Correcto. Acá tenemos también otra definición. Presenta una variedad de personajes, se desarrolla en distintos ambientes y puede tener varios narradores, cada uno con estilos diferentes. Fundamentalmente, se narran los hechos que le ocurren a un personaje o personajes que se presentan estudiados con detenimiento. Presta atención a todos estos conceptos porque luego lo vamos a ir analizando e incluso vamos a ver el porqué, el concepto de cada uno. Presta la siguiente definición. La novela es un subgénero narrativo tardío que consta de presentación, desarrollo y conclusión. Correcto. Justamente esto también estuvimos hablando en una de las clases pasadas. Ahora, según cada autor, tenemos como por ejemplo la definición de Walter Scott. Es la representación correcta e impresionante de lo que diariamente tiene lugar a nuestro alrededor. William Thackeray. El arte de novelar es representar la naturaleza, transmitir con tanta fuerza como sea posible el sentimiento de la realidad. Según el escritor Benito Pérez Galdós, la novela es una imagen de la vida, es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos. Según el escritor peruano Mario Vargas Llosa, fusión de objetividad y fantasía, de mito e historia, de experiencia soñada y experiencia vivida. Características de la novela. Vamos a ver cuáles son las características de esta especie literaria en forma general. Sabemos que es un texto narrativo, correcto, porque comienza a narrar una historia. Luego, porque en él se inician, desarrollan y culminan determinados acontecimientos, es decir, ciertos hechos de la historia. Además, que es más extensa que el cuento, correcto. Generalmente se divide en capítulos. Cada capítulo tiene su sentido en sí mismo. E incluso, ¿cuáles son las características más particulares de esta
de esta especie literaria. Uno crea su propio mundo narrativo. La realidad de las novelas es imaginada, aunque es creíble porque aparenta una existencia real. Toda novela es ficción. El novelista crea historias basándose en su inventiva, es decir, de su creatividad, y lo hace transformando la realidad de manera individual, social y o cultural. De acuerdo, quizás puede tomar en cuenta un hecho de su propia realidad y lo plasma en lo escrito, pero basándose de una manera diferente. Se opone a la historia. ¿A qué se refiere esto? Presta atención. Los sucesos narrados en la novela no son reales, no han sido comprobados, no son hechos históricos. Luego, también vamos a encontrar la siguiente característica. Tiene una fuerte carga connotativa. ¿Qué significa connotativa? Significa que cada ser humano o cada lector tiene su manera de cómo percibir la lectura, la producción literaria. Continuamos. Las connotaciones, los detalles, tienen mucha importancia en el género novelesco. Las palabras tienen tanto significado en sí misma como en relación a la interpretación que los lectores pueden hacer de ellas. Describe varias historias simultáneas. La novela construye mundos en el que las cosas no suceden de forma aislada, sino que hay historias que transcurren de forma paralela y o se interrelacionan. Aquí nosotros vamos a encontrar también la presencia de ciertas técnicas narrativas que incluso el profesor de literatura ya eh, les ha explicado. Otra característica es que tiene múltiples personajes. A diferencia del cuento, a diferencia de la fábula, a diferencia de la leyenda, la novela puede manejar varios personajes, protagonistas y antagonistas. Los personajes se describen física y psicológicamente, como por ejemplo nosotros podemos observar a un personaje, te pueden decir es alto, es alegre, es flaco, depende, ¿ok? Continuamos. Normalmente el autor desgrana con detalle las características de sus personajes para resaltar sus ideas y dar mayor credibilidad a la historia que cuenta. Combina descripción y diálogo. La narración de los acontecimientos comparte relevancia con los diálogos que entablan los personajes. Ahora, vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen la novela. En la clase pasada nosotros también hemos mencionado, como por ejemplo, dentro del contenido vamos a encontrar el título, el asunto, tema y los elementos de la novela. El título ya sabemos que viene a ser su sentido y función. El asunto viene a ser el resumen de la obra, de qué se trata. Y el tema viene a ser la idea dominante. Ahora, sobre los elementos de la novela, nosotros podemos recalcar que viene a ser la acción, los personajes, el ambiente, el tiempo, el narrador, etc. Por ejemplo, en la acción se puede presentar de una forma natural o una lógica y motivación. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que otro elemento que vamos a encontrar en la novela va a ser los personajes. Sabemos que los personajes van a tener una clasificación, es decir, personajes principales, secundarios y omniscientes. Estos personajes van a tener características, van a estar clasificados, van a tener un símbolo, se va a presentar de manera directa o de manera indirecta. E incluso la relación entre los personajes y la acción va a estar correlacionada. E incluso también hay que tomar en cuenta que los personajes va a estar relacionado con el ambiente. Sabemos que el ambiente es el escenario, la época, la atmósfera en donde se desarrollan los acontecimientos, la acción.
Ahora, acá tener en cuenta que eh, cuando nosotros hablamos de ambiente, esta puede ser un ambiente real o ficticia e incluso puede ser rural o urbana. O también podemos nosotros tomar en cuenta que puede ser un acontecimiento o un ambiente actual o quizás un ambiente que ya haya pasado, como por ejemplo un ambiente de la edad antigua, de la edad media o de la edad moderna. E incluso nosotros nos podemos adelantar, quizás planificar un ambiente de un futuro. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura de este texto. Sabemos que es un texto narrativo, por lo tanto, la estructura va a ser ¿qué? Inicio, nudo y desenlace. En la parte del inicio vamos a encontrar la presentación de los personajes, el marco narrativo e incluso el problema. En el nudo va a ser el desarrollo de la intriga, del problema que se va abordando durante todo el texto. Mientras que en la parte del desenlace o en la parte final vamos a encontrar la resolución o la solución del problema que se ha planteado durante toda la producción literaria. Ahora, cuando nosotros hablamos de aspectos técnicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Uno, el punto de vista, cómo lo está planteando el escritor y cómo el lector lo está tomando en cuenta. Dos, las técnicas narrativas. Como sabemos, existen muchas técnicas narrativas, como por ejemplo el vasos comunicantes, cajas chinas, flatback, rocondo, etc. También tenemos que tener en cuenta cuál es la relación entre el autor y la forma, ¿ok? Ahora, también tenemos que tener en cuenta lo que es el estilo, el lenguaje y sus particularidades, es decir, la lengua. Además, tenemos que tener en cuenta la relación entre contenido y la forma. El contenido viene a ser el texto y la forma, la estructura. Luego, la apreciación y valores de la novela. Valores diversos, ¿qué valores te está presentando la novela? Pueden ser lógicos, éticos, estéticos, lingüísticos, etc. La trama, los hechos que suceden en la novela. Pueden ir en orden cronológico, es decir, según van sucediendo en el tiempo. Es decir, como por ejemplo, el día de hoy me encontré una moneda, luego a las 3 de la tarde me compré una galleta y a las 5 de la tarde me dolía el estómago. Es un ejemplo, ¿ya? ¿Va? Si nosotros observamos, va a haber, hay una presencia cronológica. Ahora, presta atención. Sin embargo, se puede romper el orden lineal de los hechos y comenzar la novela utilizando un recurso llamado in media res. Es decir, es un comienzo en el que entramos de forma inmediata en la acción, sin presentaciones previas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que, por ejemplo, te está contando una historia, una parte de la escena, de la historia, y luego comienza como un retroceso, comienza a recordar. La presencia de esto lo vamos a ver en la novela El túnel de Ernesto Sábato. Si tienen la oportunidad de leerla, háganlo. Es excelente, muy buena, se las recomiendo. Ahora, vamos a ver cuál ha sido el origen y la evolución de la novela durante todo el transcurso que ha pasado. Por ejemplo, en la antigüedad, tenemos que tener en cuenta que la novela es una expresión literaria moderna que encuentra materia prima en los relatos de la época clásica grecolatina. Grecolatina, escucha, de Grecia y Roma. En la Edad Media nosotros vamos a encontrar que la novela va a tener en cuenta lo que es la presencia del romance, la caballería y los relatos de héroes medievales. Derivaron en la composición narrativa la lengua vulgar. La novela cortés moldeó el género. Durante el Renacimiento, ¿qué vamos a encontrar sobre la novela? Bueno, el género se afirma,
nace la narración picaresca y la novela realista. Quiero que te aprendas esto de lo que estamos nosotros observando, conociendo sobre el Renacimiento, sobre el Barroco. Mira, te lo vuelvo a repetir, el género se afirma, nace la narración picaresca y la novela realista. Esto lo vamos a ver en una de las producciones literarias llamada El Lazarillo de Tormes. En el siglo XVII, Cervantes se convierte en el maestro indiscutible de la novela moderna, con su producción literaria Don Quijote de la Mancha. Esta novela impactó el género por ser una novela profunda, que explora los rincones más profundos del alma humana. Mientras que cuando hablamos del siglo XVIII, la novela se expande y se exploran posibilidades. Es decir, que la novela es, junto con el ensayo, el género de mayor importancia durante el siglo. Las tendencias que más predominaban era la novela didáctica, es decir, la literatura se convierte en vínculo de transmisión de ideas, y la novela sentimental, que abre camino a la novela romántica. No. Ahora, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, vamos a encontrar que el número de lectores va a aumentar gracias a la novela negra y de terror. Es decir, que en el siglo XIX vamos a encontrar grandes novelistas y su maestría en el género. Obtiene una múltiple transformación, se emancipa de las fórmulas tradicionales, deja de ser puro entretenimiento, distracción, para convertirse en testimonio de conocimiento, preocupación intelectual y reflejo de profundos problemas humanos. En el siglo XX, en el siglo anterior, vamos a encontrar la renovación de la novela. Se ensayan nuevas técnicas y los contenidos se diversifican, es decir, que el narrador renuncia a la omnisciencia propia de la novela del siglo XIX y se convierte en observador externo, cuya forma extrema es la técnica objetiva. Y para ir finalizando, tenemos nosotros algunos tipos de novelas, como por ejemplo vamos a encontrar novelas de aventuras, de ciencia ficción, de misterio, históricas, terror, fantásticas, intelectuales, policíacas, sociales, psicológicas, realistas, picarescas, realismo mágico, entre otras. Bueno, jóvenes, hasta aquí con la clase de la novela. Y bueno, te voy a invitar amablemente a desarrollar la tarea que te voy a dejar. Y si tienes alguna inquietud, alguna interrogante o alguna duda, hacerlo llegar por la plataforma Educay o si no, por la videoconferencia que sabes que la vamos a tener la próxima semana. Bueno, desde ya un fuerte abrazo virtual.